Hola gente, ¿cómo están? Volvió a jugar Newell's, volvió la liga profesional después de lo que había sido la participación de la selección argentina en la Copa América y recordando lo que había sido el mes anterior cuando en el último encuentro Newell's habían puesto en cancha a 11 muertos y había perdido contra el conjunto de La Gloria hace 4 semanas atrás. En esta ocasión se vieron 11 jugadores con un entrenador y una propuesta de juego, la del gallego Sebastián Méndez, que tuvo su presentación oficial al frente del equipo. Y vamos a analizar qué fue lo que nos dejó este partido ante Barraca Central. Un conjunto de Orfila que recordemos que la semana anterior venía de eliminar a Central por la Copa Argentina en cancha de Platense, pero que en esta ocasión tenía que volver al ruedo, tenía que volver a disputarse esta liga profesional y vimos a un Newell's completamente distinto a lo que había sido el encuentro anterior contra Instituto, vuelvo a aclarar. ¿Qué vimos del equipo en esta presentación oficial de Méndez? Una propuesta de juego en donde el equipo básicamente presiona siempre en la salida, que busca tener protagonismo, ya sea en terreno ajeno, porque vimos que la disposición táctica de los jugadores dentro del campo de juego era completamente distinta a lo que venía proponiendo Mauricio Larriera en cuanto al estilo de juego que él proponía. Veíamos en cancha dos de los jugadores que llegaron para este mercado de pases, Fernando Cardoso y Juan Ignacio Méndez, ocupando uno de los puestos de la titularidad en el 11 que paró el gallego en cancha. Y la propuesta de Newell's se estaba notando bastante bien por lo que habían sido esos primeros 20 minutos, con una intensidad, con un Ever Banega que básicamente estaba completamente desconocidísimo de lo que había sido el partido anterior, y en esta ocasión vos no lo veía más participativo, con más intensidad a la hora de jugar, con una movilidad que no se lo veía en los inicios de este campeonato, con un estilo de juego que era tocar por un lado, tocar por un costado, con participación en ocasiones de peligro generadas por él mismo, con un remate de zurda que pegaba en el travesaño, picaba en la línea y que después podía controlar tranquilamente el arquero Moyano. Una intensidad a un toque donde la participación de Cardoso en la primera mitad mostraba cosas interesantes, no solo por la participación en ataque, sino por la colaboración que hacía en defensa en un principio, ayudándolo a Méndez cuando el conjunto del Guapo se proyectaba por ese sector del campo de juego. Se notaba que el medio campo, por sobre todo, tenía otra movilidad, otra predisposición. También recordando que en este partido no jugó Fernández Cedrés por la expulsión en el encuentro pasado y que en su lugar lo ocupó Julián Fernández, que tuvo una actuación bastante correcta, con buenos cortes, alguna que otra participación del juego, pero que se veía que ese sector del campo de juego tuvo algunos problemas en cuanto al retroceso, ya pasado esos primeros 20 minutos, y vos veías que el conjunto de Orfila se venía más que nada en un ataque por los costados, tratando de aprovechar las subidas de Juárez, y viendo que en algunas ocasiones tuvo dos muy claras Jonathan Candia, que había sido la figura del partido pasado en Copa Argentina, y que estuvo muy atento Macaño en esta ocasión, atajando en lugar de el propio Lucas Hoyo, recuperándose de la lesión que lo tuvo marginado para lo que es la pretemporada. También nos enterábamos previo al inicio del cotejo que iba a jugar Tomás Jacob en lugar de Ian Glavinovic por una lesión en el pie. Y cumplió, seamos sinceros, cumplió, tuvo algún que otro desliz defensivo, pero en líneas generales muy buena contención. La actuación de Gustavo Velázquez, sólido, de arriba, de abajo, siendo vital para
la línea de 4 que básicamente es la misma. Y una de las cosas que también se veía en cancha, más aún en lo que fue en ese primer tiempo, era un equipo que mostró mucha intensidad al principio, pero que después con el pasar de los tiempos iba bajando la intensidad, más que nada porque no podía sostener ese rendimiento a lo largo de los primeros 45 minutos, cosa que después empezó a aprovechar Barracas y uno notaba esos pequeños desliz defensivos que se trató de corregir, pero que en líneas generales se tuvo controlado bastante bien. Hubo una que otra ocasión que vos veías que estaba preocupada la cosa, pero uno no sentía que el equipo en cancha estuviera mal, solo que no contaba con la suerte necesaria a la hora de aprovechar las situaciones que se había generado. Con centros de ambos costados, con buenas proyecciones de los laterales, tanto de Méndez como de Ángelo Martino, que tuvieron un muy buen partido ambos. Uno más que nada en colaboración, ya sea con Cardoso, que se notaba que en algunas jugadas se entendía bien. Después veíamos que los extremos habían cambiado de banda, Panchito de vuelta volvió a recostarse sobre la derecha y Cardoso empezó a actuar más sobre la izquierda, que ahí veíamos que un poco ahí empezó a mermar un poco el rendimiento, pero que en líneas generales fue una buena presentación del paraguayo, que fue una de las primeras caras que había llegado en este mercado de pases. Uno también podía observar que el rendimiento de Banega no había bajado, sino que por sobre todas las cosas vos veías que era el eje del ataque, más aún cuando encima que bajaba a buscar la pelota, pero tenía buena predisposición, movilización, un cerebro que básicamente era una de las cosas que lo destacó al principio cuando llegó al inicio de este verano. El juego, el toque, otra ocasión de gol que tuvo nuevamente de zurda que pegó en el travesaño, muy participativo, muy comprometido a la hora de atacar y tener más chances de pisar el área rival, cosa que no se había notado en finales de la Copa de la Liga o en el principio de este campeonato. Básicamente fue uno de los jugadores más destacados y hay que reconocérselo. Vemos que en esta pretemporada desde lo físico está muy bien y desde el juego estuvo bastante mejor aún. Vos veías que en la jugada de pelota parada que en su gran mayoría no terminaban como en otras ocasiones, que siempre la terminaba despejando el primer defensor. Pero volviendo a lo que era el resto de sus compañeros, me gustó la actuación principalmente de Juan Ignacio Méndez, que no desentonó, con mucha movilidad. No era un jugador tan posicional, pero vos lo veías que la movilidad era una de las cosas que se le reclamaba a la Riera en el torneo pasado, en el mes anterior. Porque vos tenías un medio campo que no se movía, muy posicional y que te terminaban pasando por así nomás. Y que los espacios lo tenía que cubrir en varias ocasiones Fernández Cedrés, cosa que ahora no se está viendo. Se vio un equipo bastante intenso, con algunas cosas por corregir en defensa, pero que en líneas generales, si tenemos que hacer una comparación de esto con lo anterior, es el cielo y la tierra, seamos sinceros. Es la puntería más que nada lo que tenía que mejorar Newell's en los 90 minutos de partido. Vos veías que en el segundo tiempo la cosa empezó a mejorar, estaba el equipo más adelantado, que en algunas ocasiones quedaba mal parado para una contra que intentase aprovechar Barraca con algunos cambios que hacía, con la salida de Matei, con el ingreso de Ciro Rosané, tratando de Orfila de buscar un poco de modificación y de juego por sobre todas las cosas en esa mitad de la cancha que estaba muy ocupada y que dejaba mucho espacio cuando empezaban a jugar mejor los jugadores de Newell's, que se nota que ahora hay un poco más de jugadores de buen pie y que no solo la dependencia a la hora de armar juego sea solo de Eber Banega, que fue la figura, que las ocasiones de gol más claras vinieron por él, pero que no solo pasara la pelota por sus pies, sino por el resto de los compañeros, que los jugadores de mitad de cancha hacia adelante sean más movedizos, no estén tan estáticos, y eso se notó y bastante.
hubo varias ocasiones que el juego empezó a quedar monótono porque vos veías que se notaba el cansancio de unos jugadores. Méndez tardaba bastante en hacer los cambios. Había ingresado Pérez Tica en lugar de Cardoso e iba a ser uno de los protagonistas en el final del juego. También veíamos que había ingresado Carabajal, pieza fundamental para lo que fue este resultado en victoria para la Lepra de visita ante Barraca Central en cancha de Huracán. Y también otro jugador que ingresó y que debutó en la primera de Newell's es Mateo Toto Silvetti, protagonista del torneo de la Copa Proyección, el equipo al mando de Ricardo Lunari. Uno que a veces tengo la oportunidad de ver los partidos de reserva en el Coloso, se lo ve con un joven con bastantes condiciones y que hay que llevarlo de a poco, pero se vio que ingresó con muchas ganas, con mucha actitud, se terminó peleando al principio con el arquero, lo terminó chocando, pero muy buena presentación del Toto y esperemos que tenga más partidos de este estilo. Y llegado sobre el final, uno parecía que el partido iba a terminar en cero, porque las ocasiones después empezaron a mermar. Y hablando de mermar, el protagonista del juego, que iba a venir de una jugada en donde la recupera Carabajal, que había ingresado faltando 10 minutos, tiene un pase largo que lo agarra a la defensa de Barracas adelantada, ganando Pérez Tica las espaldas, acomodándose, tirando al centro del medio, entrando solo el Colo Ramírez, que durante los 90 minutos brilló por su ausencia, pero en la ocasión de gol que tuvo, encima que definió mal, le terminó rebotando en el botín al arquero Moyano, que había sacado varias pelotas y otras lo tuvo salvando el palo. Se le mete la pelota en el minuto 91-92 de partido, poniendo a Newell's 1-0 y cerrando cifras definitivas para lo que fue la presentación oficial del equipo del gallego Méndez, que ahora va a recibir en el Coloso de Marcelo Bielsa al propio Independiente de Rivadavia de Mendoza el martes a las 18:45 horas. Pero eso no es todas las novedades que tenemos, porque hoy se conoció en el día de la fecha la presentación oficial de Newell's para el jugador Saúl Salcedo, la cuarta incorporación, el cuarto jugador en llegar hasta el momento en el mercado de pases. Recordarán que lo habíamos anticipado en el video anterior, hablando de las características y rendimiento del jugador en Olimpia. Pero ahora vamos a ver si estará disponible para el encuentro del próximo martes. Pero eso lo iremos discutiendo cuando volvamos al Coloso del Parque para una nueva cobertura de esta campaña del Rojinero. Bueno, yo por mi parte me estoy retirando y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro.